Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de estudio Evangelio, un estilo de vida, y el día de hoy vamos a estar estudiando la carta a los Romanos capítulo 5 del verso 1 al verso 11, y el tema del día de hoy es los resultados de la justificación o los beneficios de la justicia de Dios. Hemos ido estudiando a lo largo de esta serie la gracia de Dios, hemos descubierto la gracia, entendemos que esa gracia solamente la recibimos por el Señor Jesucristo, y la justificación viene solamente por la fe en Jesús. En nuestro estudio anterior nosotros aclaramos y aprendimos que la justicia de Dios se recibe solamente por la fe en Jesucristo. Vimos de una manera magistral cómo el apóstol Pablo magistralmente ilustra la justicia de Dios en la vida y en la fe de Abraham, porque el Señor obró en la vida de Abraham aún antes de que él fuera a quien el Señor lo llamaría para ser padre de una gran nación. Dice la palabra de Dios que esta fe que tuvo Abraham lo llevó a alcanzar la promesa. La fe que obró en la vida de Abraham es la fe que lo llevó a cumplir y alcanzar la promesa de Dios de que de él haría una gran nación. Esa fe llevó a Abraham a cumplir las promesas en la nación de Israel y también para toda la humanidad. Porque debemos recordar algo, que cuando el Señor llama a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, que era un pueblo pagano. Entonces, por la fe que tuvo Abraham de salir de su casa, dejar su tierra, su parentela, el Señor le da la promesa y cumple esa promesa, que lo sella, como vimos en el estudio anterior, con la circuncisión. Ahora, en este capítulo 5, Pablo está afirmando aún más esta justificación que se da solamente por fe. Y Pablo nos da luz de los resultados o de las bendiciones de esta justificación o de la gracia de Dios que nos justifica por medio del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 5 del verso 1 en adelante, y yo voy a leer ciertos versículos y tú lo puedes leer luego en tu casa con tu Biblia y estudiar la palabra de Dios. Mira, dice así, Romanos capítulo 5, verso 1, dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo voy a leer hasta el verso 2, pero qué importante es ver que el apóstol Pablo en este versículo 1 vuelve a afirmar que es la fe la que produce la justificación. Al decir aquí, justificados pues por la fe, y hay un detalle muy importante que debemos resaltar. La palabra de Dios dice justificados pues por la fe, y la palabra pues actúa como una conjunción que introduce una causa o que introduce una consecuencia. Es decir, hemos sido justificados a causa de la fe en Jesucristo. Entonces Pablo vuelve a afirmar que esa justificación se recibe por gracia y se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. Luego de que Pablo afirma nuevamente esto, o afirma esta premisa, nos lleva a conocer los resultados y las bendiciones que la justificación conlleva. Pero dentro de esos resultados, dentro de esas bendiciones que Pablo nos va a dar en este texto bíblico, y yo las he enumerado, nos afirma una vez más que todo esto gira en torno a la persona de Jesús. Él es el medio, Él es aquel que hizo el camino, que tendió camino para acercarnos nuevamente al Señor. Y el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y es a quien nosotros servimos, adoramos y a quien le damos toda la gloria. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios? Si vemos el verso 1, dice que hemos sido justificados pues por la fe, y el primer beneficio, la primera bendición es que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tenemos paz, la paz de Dios. Lo que el pecado rompió, lo que la desobediencia rompió y alejó al hombre de Dios, Jesucristo nuevamente tiende el puente para que volvamos y tengamos acceso al trono de la gracia, que tengamos acceso a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la segunda bendición que podemos ver aquí? Y está ahí mismo en el verso 2.
dice que tenemos entrada a la gracia de la salvación en la cual estamos firmes. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esto es maravilloso, tenemos entrada. Jesús es el camino. Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a llegar o nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que tenemos entrada a la gracia, que tenemos entrada a la salvación por medio de Jesucristo. Y algo más maravilloso es que estamos firmes en ella desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pablo nos enseña aquí en la palabra de Dios, el Señor mismo nos dice que tenemos acceso a Él y que estamos firmes en esa gracia, porque es Jesucristo quien nos da esa firmeza. Es Jesús en quien nosotros tenemos esa esperanza y quien avala la promesa se llama Jesucristo. Luego dice, otro beneficio, tenemos esperanza y nos gloriamos en ella. Eso también está en el versículo 2. Qué maravilloso saber que tenemos esperanza, que nos gloriamos en esa esperanza y nos gloriamos en Dios. El mundo vive en desenfreno. Lo que está pasando hoy en el mundo es caótico. La gente tiene temor, el mundo tiene miedo, hay inseguridad, pero nosotros estamos confiados en Jesús. No quiere decir que no pasamos problemas, no quiere decir que no tenemos pruebas, no quiere decir que muchas veces podemos dudar o que tenemos ciertas inseguridades, pero cuando tenemos estas cosas en nosotros, la palabra de Dios nos ayuda. El Señor Jesucristo nos da la paz, nos da la fuerza y nos da esa esperanza. Quien no tiene esperanza vive una vida triste, vive una vida sin sentido. Nosotros tenemos sentido, tenemos esperanza en Jesucristo. ¿Qué otro beneficio tenemos? Que nosotros nos gloriamos en Dios, en la esperanza. Y el apóstol Pablo dice, cuando vamos al verso 3, dice que no solo nos gloriamos en la esperanza, sino que también en las tribulaciones nos gloriamos. Cuando hay problemas, cuando hay pruebas, nosotros no nos dejamos caer por las pruebas, sino que nos gloriamos en esas pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido renovada por la palabra de Dios y porque hemos sido nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mire, dice aquí, y no solo esto, sino que tenemos también, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, porque hemos nosotros cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, y vemos ahora con la perspectiva de Cristo, con la perspectiva de la palabra de Dios, y entendemos que este mundo terrenal no es el todo, que el todo está en el reino de los cielos junto con Jesucristo. Dice, porque nos gozamos de las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y el verso 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Es importante y qué maravilloso es saber que Dios derramó su amor para con nosotros, que aun cuando nosotros somos pecadores, fuimos pecadores y pecamos y hemos pecado, Cristo murió por nosotros. Y eso lo vemos en adelante. Cuando nosotros terminamos aquí en el verso 4 y el verso 5, cuando dice el apóstol Pablo que tenemos esperanza y nos gloriamos aún en las tribulaciones, lo que vemos adelante desde la mitad del verso 5 hasta el verso 11, el apóstol Pablo está describiendo el gran amor de Jesucristo por nosotros. Porque si tú lees luego, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que está con nosotros hoy, que está con nosotros ahora mismo. Porque Cristo, dice el verso 6, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, Cristo llegó en el tiempo propicio. Cristo llegó a tiempo. Él nunca llega tarde. Luego dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente dice la palabra que no. Y el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Nos está afirmando que esa justificación que solo la recibimos por Jesucristo tiene beneficios, tiene bendiciones, produce un resultado, y ese resultado no se lo mide en cuestiones vanas o en cuestiones terrenales, se lo mide bajo la gracia de Dios, porque tenemos esperanza, porque tenemos un destino, y es estar con Jesucristo. Hay dos caminos, el cielo o el infierno, arriba o abajo. No podemos caminar a medias, tenemos que tomar una decisión, y yo te invito a que hoy decidas por Jesús, porque Él entregó la vida en la cruz para que tú tengas salvación, para que tú tengas esperanza.
El mundo está pasando por momentos difíciles y estamos entendiendo y vemos nosotros que conocemos la palabra de Dios que Cristo viene pronto, que Cristo está cerca, que pronto seremos arrebatados por Él, y es necesario que te afirmes en la palabra de Dios. Esta serie que nosotros la hemos llamado Evangelio, un estilo de vida, es para entender que el Evangelio no es una religión, sino una vida en Cristo Jesús. Vivir la palabra de Dios, vivir para agradarle a Él. No porque lo que yo pueda hacer me hace más santo o me justifica más que otro. No, me justifica Cristo, como lo está enseñando Pablo. Lo vimos en la vida de Abraham, pero es necesario que en reciprocidad o en respuesta a ese amor inmerecido, nosotros busquemos agradar a Dios. Lo que tú puedas hacer, lo que tú tienes en tu mano es importante. Cristo te creó y te formó con un propósito. Lo que tienes que hacer es acercarte a Él. No hay otro camino, solo en Él tenemos esperanza, solo en Jesús estamos completos. Le doy gracias al Señor porque hemos podido compartir la palabra de Dios y vamos a seguir estudiando la carta a los romanos y vamos a ir del verso 12 del capítulo 5 y luego vamos a entrar al capítulo 6 de Romanos para seguir estudiando la justicia de Dios, porque es importante acercarnos a Él en este tiempo, acercarnos a Él en este momento, porque hoy es el día aceptable, decía Pablo, hoy es el día de salvación. Te damos gracias por conectarte con nosotros y como siempre te digo, aprovecha esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios, porque cuando tú leas el texto bíblico vas a ver aún cosas mucho más bonitas que las que yo pude compartir el día de hoy. Suscríbete a nuestro canal, nos vas a encontrar en YouTube como TDD Ministries. Si tú puedes ahí ver nuestra serie completa, vas a ir viendo cómo nosotros hemos ido desarrollando este tema. Suscríbete al canal y síguenos por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y como nosotros lo compartimos ahí, creo, también en TikTok. Como siempre te digo, no estamos nosotros para ser seguidores, sino para proclamar la palabra de Dios. Y cuando tú compartes el video, estás también predicando el Evangelio al igual que nosotros. Te amamos en el Señor y nos vemos la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios en nuestra serie Evangelio, un estilo de vida. Que Dios te bendiga.